estrictamente necesario que buscaran en el libro de Parkin, pero que buscaran en libros académicos. Eso surgió como una duda de una de sus compañeras. Las definiciones de algunos conceptos importantes. Entonces, eso vamos a revisar en la clase de hoy. También tenemos programado, bueno, les dejamos de tarea que leyeran el capítulo 1 y 2 de Parkin. Entonces, pues de eso estaremos hablando. Y ahorita Fernando va a dedicar unos minutos para mostrarles una de las tareas que ustedes entregaron, algunas, no todas evidentemente, algunas de las tareas sobre la línea del tiempo. Después de que Fernando nos muestre eso, se habrán dado cuenta que para la tarea de hoy y creo que para la anterior, les pedíamos que una parte de la evaluación era que pusieran las referencias utilizadas en estilo APA y eso tenía un valor. Y pues nadie dijo nada y no lo hemos revisado. Entonces, pues supongo que todos ya saben qué son las normas APA y de qué estamos hablando. ¿Alguien sabe? Rápidamente. Pues es que el profesor ¿cómo se llama? De economía política nos puso hasta un escrito en su Drive, me Ajá, parece. No sé si mis compañeros lo hayan visto, pero, ajá. pero pues sí, o sea, supongo que sí, ya estamos todos como al tanto. Ok, bueno, pues entonces ahorita lo platicamos, pero primero entonces le cedo la palabra a Fernando para que nos muestre lo de sus tareas. Sí, profesora, gracias. Buenos días, compañeros. Profesora, antes de mostrarle la pantalla, no sé si pudiera darme los permisos. Es que como ya somos dos anfitriones en la sala, si pudiera nombrar a mi otro dispositivo como coanfitrión o como anfitrión. Gracias. Un minuto. ¿Con eso que hice ya quedó? Sí, gracias. Ajá. ¿Eso no es verdad? No, es este. Un minuto. Ahí está. Bueno, ya estuve revisando sus tareas sobre la línea del tiempo. La verdad es que me sorprendieron. Creo que en general hacen muy buenos trabajos, muy buenas tareas. Todavía no termino de calificarlas todas, ya las revisé todas, pero todavía no les subo la calificación, ya sea la plataforma o la calificación por correo electrónico, pero ya las revisé todas. De todas que mandaron, creo que hay tres que quisiera mostrarles por la calidad del contenido, el contenido temático que mostraron, cómo citaron, etcétera, ¿no? Entonces, pues quisiera mostrárselas. La primera que pueden ustedes observar es la de su compañera Natasha Mena, que pues la verdad es que hizo un muy, muy buen esfuerzo. O sea, como ustedes pueden observar, este, son 12 páginas y ella tomó desde la edad antigua, como ahí lo muestra, desde 3300 antes de Cristo, y la verdad es que la forma de resumir, la forma de sintetizar eh, una línea de tiempo de larga data, pues la verdad es que es bastante complejo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que hizo muy buen esfuerzo. Aparte, visualmente, pues es bastante llamativa la forma de organizarlas, feudalismo, finales del feudalismo, mercantilismo, etcétera. Creo que es muy, muy ilustrativa y la verdad es que está muy, muy bien hecha, ¿no? Aquí también muestra algunos autores relevantes, algunos autores importantes que tuvieron que ver ya sea con el mercantilismo, que acuérdense que estaba inserto dentro de este movimiento absolutista que predominaba en Europa. La verdad es que también muestra algunos de los autores, no sé si se acordarán cuando vimos a los fisiócratas, Quesnel, Cantillón, Petty, etcétera. Entonces, la verdad, pues eso se agradece, ¿no? Porque se agradece de que, pues sí, que estén leyendo y además de que, pues, la verdad estén buscando a otros autores, otras teorías, la verdad está
muy, muy interesante, ¿no? Bueno, evidentemente me menciona a los clásicos, a Adam Smith, que es como el autor seminal de esta escuela de pensamiento, David Ricardo, Malthus, también cita evidentemente a los marxistas, al propio Marx. Bueno, ahí tiene un pequeñito error, pero, pero así se va, ¿no? También a los neoclásicos, los keynesianos, también eventos muy, muy importantes en la economía mundial como la Guerra Fría, algunos eventos en las huelgas en México, la Guerra de Vietnam, la Escuela de los Monetaristas de la Escuela de Chicago, la crisis del petróleo importantísima de los años 70, la caída del muro de Berlín en Europa del Este, los procesos de globalización que empiezan en la década de los 90, el Tratado de Maastricht, que es, digamos, el que aglutina a todos los países de Europa Occidental, la firma del Tratado de Libre Comercio en México, la recesión de bueno, ahí también tiene un pequeño horror ortográfico, pero bueno, pasa, ¿no? La crisis de la deuda en los Estados Y Unidos. también un error en el año, en el Es verdad, 2088. sí, es verdad. Sí, bueno, es normal, o sea, tampoco, es algo muy grave, ¿no? Pero la verdad es que sí hizo un muy buen esfuerzo de síntesis, ¿no? Y creo que la verdad, pues fue muy buena tarea, ¿no? Entonces por eso quería mostrárselas y también pues aprovechar como felicitar a Natasha porque se ve que sí leyó mucho y sí le dedicó pues bastante tiempo, ¿no? También tengo el trabajo de Aurora Canseco, que la verdad también me pareció bueno y quisiera mostrárselos. Ella toma, pues también hace una línea del tiempo bastante larga, desde el Paleolítico, desde el año 35.000 antes de Cristo, después Neolítico, esclavismo, feudalismo, etcétera, ¿no? Lo que ya habíamos visto también como con su compañera Natasha, y pues la verdad también como de aplaudir ese esfuerzo de sintetizar, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta trabajo incluso sintetizar, pues no sé, pongan ustedes de la Revolución Mexicana hacia acá, ¿no? Entonces imagínense desde el Paleolítico hasta acá, pues la verdad es que sí, sí es bastante complicado, ¿no? Entonces, pues también aplaudirles eso. Menciona la Escuela de Salamanca, que acuérdense que era como uno de los precedentes o de los antecedentes del mercantilismo, ¿no? La Escuela de Salamanca presente en España, ¿no? Menciona el mercantilismo, el nacimiento de Adam Smith, que acuérdense que es el autor seminal de la escuela clásica, la fisiocracia, la revolución industrial, la economía clásica, el propio Malthus, que en su tiempo fue muy importante, David Ricardo, el socialismo científico, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy interesante, ¿no? La escuela austriaca, el keynesianismo, o sea, es muy interesante porque no solo se quedaron, digamos, con lo de Heilbronner, o sea, lo de mencionar a Keynes, a Marx y a Smith, sino también que buscaron a otros autores y otras corrientes, y la verdad es que creo que es bastante valioso para que se den cuenta desde ya como lo rica o lo grande que puede ser el contenido académico de esta ciencia, ¿no? Bueno, menciona la Escuela de Chicago, también menciona algunos eventos, el neoliberalismo que ya hemos visto con su compañera a finales de la década, bueno, a principios de la década de los 90, perdón, la crisis financiera en 2008, etcétera, ¿no? Y aquí pone la bibliografía que está bien, ¿vale? Y por último, tengo el de su compañera, Rebeca Razo, ahí lo ven. La verdad es que también me pareció muy interesante, sobre todo en la forma como en la que está realizada. O sea, no sé, luego sería como conveniente preguntarle en qué programa lo hizo o en qué página, porque todo lo aparece como en un solo hoja, en una sola página de un PDF, entonces está como interesante. Eh, a ver, ahí le voy a dar zoom. Y bueno, también aparece desde la prehistoria. Creo que no lo alcanzan a ver tan bien, ¿no? Ahí está.
¿no? Desde la prehistoria, con la caza, la recolección y la pesca, donde evidentemente no existía papel moneda y se usaba el trueque como medio de cambio. Eh, Nos muestra algo muy importante, muy relevante y que creo que muchos lo obviaron, que es la invención de la escritura, que realmente es pues sí, no es un descubrimiento, es una invención humana muy, muy importante, ¿no? Ahí nos muestra el primer banco o primera institución que podríamos denominar como banco, evidentemente no con características modernas o contemporáneas, pero sí digamos que es como el primer antecedente histórico, que sería en el caso de Mesopotamia hace, bueno, 2000 años antes de Cristo, ¿no? También la utilización de la moneda en Mesopotamia, la aparición del derecho romano, etcétera, ¿no? También, bueno, otras obras importantes o relevantes que tienen que ver con el desarrollo posterior de la ciencia económica, como pudieran ser autores como Sócrates, Platón o Aristóteles, ¿no? Aquí nos muestra también, y eso también es relevante, la aparición de ciertos avances tecnológicos o científicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la invención del molino de viento, ¿no? O sea, a estas alturas nos podrá parecer algo, un avance tecnológico mínimo, pero piensen ustedes las implicaciones que tuvo en esa época, ¿no? Poder moler el grano para mejorar la eficiencia en la distribución, en el almacenamiento, etcétera, ¿no? También, bueno, menciona el feudalismo, el renacimiento, el origen del capitalismo en el siglo XVI. Bueno, aquí el socialismo de mediados a finales del siglo, ahí tiene bueno, un error, pero no pasa nada, ¿no? Es un error de la revolución industrial, la fisiocracia, la publicación de ciertas obras importantes en la economía, importantes y relevantes, ¿no? Evidentemente ya a estas alturas, a lo mejor muchas de estas ya han quedado desbordadas, pero en su tiempo la verdad es que sí fueron bastante influyentes, ¿no? Como en el caso de Malthus, que se acordarán que la clase pasada lo mencionamos brevemente. Eh, También el origen, bueno, del comunismo, del socialismo, que sería como con la publicación seminal del Capital de Karl Marx. También nos muestra la segunda revolución industrial, el primer vuelo comercial, que es un avance tecnológico y científico muy importante, la Segunda Guerra Mundial, bueno, antes la Gran Depresión, la Guerra Fría, que también fue un evento muy, muy importante, y en ese inter, pues nos muestra algunos pues datos curiosos y no tan curiosos, ¿no? Como por ejemplo la primera tarjeta de crédito que surgió en 1949. Acuérdense que el crédito tiene un papel fundamental en la economía, ¿no? También nos muestra en los 70s y los 80s las recesiones que hubo en América del Norte, bueno, evidentemente América del Norte, Estados Unidos y Canadá, y en Europa Occidental, ¿no? Nos muestra el nacimiento de Internet. Bueno, más que nacimiento es como que se empieza a masificar, ¿no? Un poco, porque acuérdense que el Internet tiene sus antecedentes desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, en 1989 se funda la Sociedad Internacional de Economía Ecológica, que a tenor de los datos y de los sucesos de desastres naturales que hemos sufrido, pues creo que es relevante y es interesante que lo tengan presente. También la caída de las Torres Gemelas, que se acordaron hace unos días, se conmemoraron los 20 años, que también fue un suceso importante, tanto, no solo, digamos, político o militar, sino también económico, con todas las implicaciones que eso tuvo, ¿no? En los Estados Unidos, sobre todo, y como en ese entonces Estados Unidos era la economía más grande, una de las más pujantes también, pues todas las implicaciones económicas que eso causó, ¿no? Después la crisis financiera de 2008, que todo el mundo citó, y algo también importante y algo que estamos viviendo actualmente, que es la pandemia por el COVID-19, ¿no? Y entonces, bueno, estas tres son las que creo que fueron
las mejores, evidentemente sin demeritar a las otras, pero creo que estas fueron las mejores porque hicieron un gran proceso de sintetización. La verdad es que visualmente también son muy atractivas y la verdad que eso también cuenta. La información que mostraron pues no es paja, no nada más es cumplir por cumplir, sino que realmente se notó que hicieron el esfuerzo de buscar la información importante, de citar muchas fuentes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que a estas tres personas, pues sí, aplaudirles, la verdad es que hicieron muy buen trabajo. Ok, muchas gracias, Fernando. Si quieres, no le quites todavía a la compartición de la pantalla. Yo creo que sí es importante que las compañeras nos compartan cómo hicieron sus líneas del tiempo y, o sea, cómo fue el proceso de buscar la información, cómo se le ocurrió, cómo se les ocurrió, a quién le preguntaron, si buscaron por internet, etcétera, ¿no? O sea, sí me parece importante eso. Entonces, ¿está aquí Rebeca? Creo que no. Sí, sí, Ah, ok. Rebeca, ¿nos puedes compartir esta información? sí, bueno, la verdad es que sí, fue un proceso bastante largo. Como primero empecé como a buscar información. Bueno, primeramente empecé con videos y ya de ahí como que de un video me fue llevando a otro y fui como que de cada video rescatando como qué acontecimiento para mí se me hacía el más indicado para poner en línea. Y también no solo videos, sino también documentos que iba encontrando en internet. Y yo también, pues sí, bueno, más principalmente fue en base a videos y algunos documentos que encontré en internet. Pero sí fue un proceso bastante largo, más con las fechas, de tratar de tener las fechas específicas. Ujú. ¿Y qué programa utilizaste para hacer la línea del tiempo? El programa se llama Lucid Chart y es como para hacer líneas del tiempo, mapas mentales. La verdad está muy completo y me gusta mucho trabajar ahí. Lucid Chart, como lúcido. Sí, bueno, si quiere incluso lo escribo en el chat. Ándale, porfa. ¿Y es gratuito? Sí, bueno, con una cuenta normal te da como la oportunidad de hacer 3 mapas, 3 trabajos, pero yo tengo la cuenta institucional de la UNAM y prácticamente ya ahí es como uso ilimitado. O sea, Ya todos no, podemos tenerla, entonces. sí. Ah, no sabía, nunca había escuchado. Pues buena recomendación para todos. Y la otra cosa, ¿qué palabras clave utilizaste para hacer tu búsqueda inicial? Pues bueno, para los videos así como que busqué historia de la economía política, de la economía, perdón, en Ajá. general. Y fue igual para las lecturas. Fue, bueno, en eso del proceso, no de buscar, no fue tan complicado, Ujú. pero ya para, por ejemplo, bueno, sí, básicamente fue eso. Y ya fue que yo quise como buscar más temas en general, como por ejemplo el primer vuelo comercial, de cosas que impactaron a la economía Ujú. y así. Ok, muy bien. Muchas gracias, Rebeca, y también me uno a las felicitaciones de Fernando porque sí está muy completa y muy bien hecha o sea, la presentación es atractiva y muy completa tu línea del tiempo. Em, Fernando, ¿te puedes recorrer hacia el inicio de la línea del tiempo, por favor? Esto de que hayan incluido la prehistoria surgió como una duda o sea, en la clase, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando me preguntaron que qué tan lejos irse, qué tan atrás irse? Pues simplemente
yo lo que buscaba con este ejercicio, lo que hemos estado buscando de parte de ustedes es que reflexionen en cómo el ser humano ha satisfecho sus necesidades a lo largo de la historia, las diferentes formas en que ha satisfecho sus necesidades y cómo eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Ha habido distintas y nuevas maneras de organizarse y aparecen ciertos elementos en esa línea del tiempo de muy largo plazo, pues que marcan un cambio, ¿no? Por ejemplo, aquí donde dice prehistoria, que lo fecha hasta 3100 años antes de Cristo, pues se dedicaban para satisfacer a sus necesidades a la caza, recolección y pesca. Y algo que no está aquí mencionado, pero que es importantísimo, y sí venía en el de Natasha, no me acuerdo, la otra compañera, ¿quién era? ¿Fernando? Aurora. Aurora. Lo que no está en esta, que no es que esté mal la línea del tiempo, simplemente estoy resaltando algo que es importantísimo, que en la de Rebeca no está. Si quieres, regrésale a la de Rebeca. Es que habla de la invención de la escritura y luego pasa al primer banco y etcétera, etcétera. Y en ningún momento habla de la agricultura. Y la agricultura es la gran revolución, pero gran revolución, porque permitió que el hombre de pasar de una vida nómada, o sea, de estar siguiendo a los animales para cazarlos o ir al mar a buscar animal, o sea, algo que comer, o recolección pues de las frutas o de las verduras que hubiera disponibles naturalmente, de forma natural, sin haberlos plantado, pues el hombre descubre que puede sembrar y puede asentarse y puede alimentarse sin tenerse que estar moviendo, ¿no? Y pues eso es un cambio enorme en la civilización humana, ¿no? Y eso no está aquí. Sí lo vi en el de Natasha, no recuerdo si lo vi en el de Aurora. A ver, ponle, porfa, Fernando, el de Aurora. Uh-huh. Aquí dice en el Neolítico, la intensificación de la agricultura. Dice, en el Paleolítico, la economía paleolítica se basaba principalmente en caza, recolección y pesca. La intensificación, aquí, o sea, no dice como la aparición de la agricultura. ¿Por qué? Pues porque realmente o sea, la agricultura no aparece así como por arte de magia de un día a otro, ¿no? Sino el ser humano va descubriendo que puede sembrar y que puede asentarse, pero es un proceso largo y no es homogéneo en el tiempo y en el espacio, ¿no? En unos lugares aparece antes, en otros después, pero bueno, pues con estas fechas como muy generales y estos periodos muy amplios a los que nos estamos refiriendo, pues sí vale mucho la pena señalar eso en sus líneas del tiempo, ¿no? Habrá otros elementos que ustedes incluyeron que pues, a lo mejor en términos económicos per se no tienen la relevancia que otros sí. O sea, por ejemplo, el tema de la agricultura, o sea, el pasar de recolección, pesca y caza a agricultura es algo que tiene que estar en una línea del tiempo de este tipo. A lo mejor la aparición de un primer banco, por ejemplo, lo estoy poniendo, ¿no? A lo mejor es un poco, o sea, es un dato curioso, pero quizás no es tan importante, pues por la magnitud del impacto para la sociedad en aquel momento. No estoy diciendo que el crédito no sea importante en la economía, pero en aquel momento, pues no era gran, ¿no? Y así, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho esta es la de Aurora, ¿verdad? Sí. Aurora, ¿nos puedes platicar cómo la hiciste? O sea, ¿cuál fue tu proceso para elaborar esto? ¿A quién le preguntaste? ¿Dónde buscaste? ¿Qué programa usaste? Todo eso. ¿Está aquí Aurora? Sí. Así. Buenos días, profesora.
Bueno, empecé buscando información así por como historia de la economía y también sobre escuelas de la economía y bueno, fui recolectando de muchas fuentes y bueno, la fui colocando en un solo documento y ya de ahí me puse a leer todo eso y fui como clasificando lo más relevante o lo que decía una fuente y lo que la completaba con otra y bueno, así fui más o menos obteniendo lo más importante, resumiendo y bueno, la línea del tiempo la hice en Word, ahí con diferentes recursos que ofrece y ya solo la pasé a PDF para que no se modificara, bueno, porque muchas veces sí se modifica por el tipo de letra y por las imágenes y bueno, ese fue el proceso. Ok, muchas gracias, Aurora. Gracias a usted. Sí, y vemos la de Natasha, por favor, Fernando. Permíteme. Sí. Ujú. A ver, Natasha, cuéntanos igual, por favor. Sí, pues igual empecé con la historia de la economía a lo largo del tiempo y encontré, bueno, en la preparatoria tuve una maestra que nos mandaba muchos documentos que emite el Banco BBVA. Entonces, son muy completos y nos tratan de explicar de una forma muy dinámica. Entonces, busqué muchos documentos en ese banco que me ayudaron. De ahí, mm, tengo documentos igual de la prepa, de las escuelas del pensamiento económico. Entonces, ya tenía identificado algunos autores y me quise basar de ahí para ponerlos en la línea del tiempo, para poner sus aportaciones. También vi algunos videos y busqué, como es de orden cronológico, pues busqué acontecimientos económicos que fueran relevantes, que hayan pues impactado a nivel mundial. También quise recalcar de México y ese fue mi método. Ok. ¿Qué materia de la prepa fue eso que les compartieron los documentos de BBVA? Llevé microeconomía y macroeconomía. ¿En qué escuela? En una vocacional, CECIT 14. Ah, ok. O sea, en una vocacional y tú te especializaste en qué? En contaduría. Contaduría. Ah. Pues entonces, si ya llevaste micro y macro, seguramente muchas de las cosas que vamos a ver son bastante básicas para ti, pero digo, no, no está mal, pero me llama la atención. Sí. Está bien. Sí, me gusta, gracias Natasha, me gusta también. No nos dijiste que programa. Es como un PowerPoint que está en la Mac, el Keynote, pero Ajá. es prácticamente igual que PowerPoint con Ajá. ese programa. Ah, ok. No, nunca lo he usado, la verdad. Ok, pues sí, que te quedó ¿Y las imágenes de dónde las sacaste? La vaquita y el Y pescado. igual ahí tiene una opción que dice iconos, Uh-huh. entonces tú solo le pones animales, piedras, edificios y Uh-huh. ya te salen diversos iconos. Pues te quedó muy bonito. Muchas gracias. Sí, también me parece muy buena. Veo que de estas 3 tareas y también en otras, hicieron lo que las compañeras, que fue, no lo digo a modo de crítica, sino a modo de aclaración, que mezclaron el tema de la historia de la economía mundial, que era un poco lo que se les pedía, o sea, la forma en que se ha organizado la sociedad. Y mezclaron el pensamiento económico, o sea, lo que los diferentes pensadores han aportado para tratar de entender temas económicos, ¿no? Y digo yo, eso es una mezcla de temas, porque si bien están estrechamente vinculados, una cosa son los hechos, ¿no? El descubrir la agricultura o que en el feudalismo hay las clases sociales de
los señores feudales y los siervos y los reyes. O sea, son hechos. Y otra cosa es cómo los han tratado de entender, cómo han lidiado con las ideas ciertos autores. Y esa es toda una materia en tercer semestre, es una materia muy bonita, a mí me parece muy bonita, puede llegar a ser complicada por la naturaleza pues, de la disciplina y por lo a veces filosófico que es nuestra disciplina. Ustedes ya saben que tenemos que tener algo de filósofos y muchos de los autores clásicos de la economía pues son difíciles de leer y difíciles de entender, entonces uno necesita tomar una buena clase con un buen profesor de historia del pensamiento económico, pero bueno, nada más quería un poco aclarar eso, o sea, que vale la pena que ustedes tengan claro la distinción entre estudiar la economía mundial y estudiar el pensamiento económico. Espero que esta aclaración haya servido, si no, me dicen. Pero bueno, eso me parece muy bien. Pues ya es todo. ¿Alguien tiene algo que preguntar o alguien tiene algo que quisiera aclarar? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a pasar. Les decía, sí, si quieres, Fernando, ya ciérrale. Y vamos a pasar a lo que les decía de las normas APA. Les preguntaba y dijeron ustedes que ya en economía política les enseñaron qué son las normas APA. ¿De qué estamos hablando para empezar? O sea, cuando hablo de normas APA, ¿de qué estamos hablando? ¿De comida? ¿De viajes? ¿Alguien? De 35 estudiantes, ¿alguien que sepa de qué estamos hablando? No, pues él, o sea, él básicamente nomás como que, o sea, nos dio un pequeño ¿Nos dio un pequeño qué? Inciso de cómo citar, pero nomás, o sea, no nada más. Sí. ¿Cómo citar qué? O sea, no estás aclarando, yo estoy ¿Cómo preguntando citar de en qué. APA? O sea, nada más nos dijo, pues ponen aquí esto, y luego esto otro, y ya. Fin. Pero, a ver, Marcos, perdona que sea un poco coisquillosa, pero si yo estoy preguntando de qué estamos hablando, decir cómo citar no es suficientemente claro, porque cómo citar para a un paciente, si yo soy médico. Ah, no, claro, no, o sea, cómo hacer una cita bibliográfica, vaya. O sea, bueno, pues una eso es lo que estoy bibliográfica. preguntando, ¿no? Sí, pido perdón. No, está bien, pero, o sea, la idea es aclarar de qué estamos hablando. Ya había alzado la mano Natasha y ahora Víctor, pero Natasha, ¿quieres decir algo? Sí, pues que tengo entendido que citar es dar referencia donde sacamos cierta información. Sí, ¿no? Dar las referencias. A ver, Víctor, adelante. Sí, ya lo que quería decir es que las normas APA más allá, bueno, sí nos sirven para citar, pero sobre todo son los estándares que se usan para crear un proyecto y pues generalmente son como de grado universitario y pues viene el tipo de letra que generalmente es Times New Roman, el tamaño de la fuente, los encabezados y pues toda una serie de normas que nos ayudan a hacer nuestro trabajo. Ajá, no es que nos ayudan a hacer nuestro trabajo, nos ayudan más bien, son normas, son reglas, ¿no? Normas, las normas de convivencia, las reglas de convivencia o la constitución son las reglas del juego, las leyes, y hay varios sistemas de referencias, o sea, hay varias formas de citar las referencias bibliográficas. Entonces, cuando uno hace un trabajo, como ya está diciendo Víctor, normalmente de licenciatura para arriba, aunque hay algunos que desde la prepa lo aprenden,
uno necesita decir de dónde sacó la información, ¿no? O sea, yo pues se los pregunté ahorita de dónde sacaron la información y bueno, que de varios videos, pues hay que citar qué videos, aunque hayan sido 2 o hayan sido 50, pues hay que citar, o sea, si yo quiero ir a verificar que la información que ustedes presentaron no la inventaron, pues entonces me tienen que decir de dónde la sacaron. Si la sacaron de un libro o de varios libros, pues díganme que... Ahora, ¿por qué? Porque hay, así como en la escritura, que ciertas palabras se escriben con S, otras se escriben con C, unas con acento, otras sin acento, etcétera. Son normas, son reglas de convivencia, pues ya en el mundo académico, las reglas las reglas comienzan en, primero que nada, enseñarle al lector que ustedes no se inventaron la información, sino que la sacaron de tal y tal y tal lugar, ¿no? Y 2, que hay reglas para cómo decir, o sea, cómo dar la dirección de dónde está, o sea, digo la dirección, como si fuera una dirección postal, de dónde encontrar esa referencia bibliográfica. Entonces, por ejemplo, dicen que ya lo vieron en economía política, o que les dio unas ciertas reglas el profesor. ¿Quién me podría decir? Y entonces decía, esperen, hay varios sistemas de referencias bibliográficas. APA es uno. En inglés les llaman referencing styles, ¿no? Estilos de referencias. Y entonces los más famosos en nuestra disciplina son APA, Chicago, otro es Harvard, y ahí sí hay varios, ¿no? O sea, pero bueno, el punto es que el más comúnmente utilizado en nuestra disciplina es APA. Ese es como el sistema que yo les recomiendo que se familiaricen con ese sistema y siempre traten o siempre no traten, siempre citen para sus diversas asignaturas, no solo para esta, siguiendo ese sistema de referencias de APA. Ahora les preguntaba que ya dicen que ya les enseñó algo el maestro de economía política. ¿Cómo citar? Alguien que me diga, ¿cómo citar una obra? Sí, Jorge. Pues yo creo que la característica principal para citar es poner el entrecomillado y poniendo al pie de, bueno, se supone que es dependiendo el número de palabras que utilizas. Uh-huh. Si es menor a 40, pues lo pones directamente en el pie del escrito, me parece. Y si son más de 40, tienes que citarlo al final. Algo así había visto. Es que he estado viendo el libro que usted publicó. Bueno, pusieron. No publicó, sino pusieron en el grupo Uh-huh. de las normas APA, sexta edición. Entonces, he estado viendo como diferentes, porque también dice que si tiene más de 2 autores, también cambia. Uh-huh. Ok. ¿Está bien? ¿Alguien más alzó la mano? Víctor. Sí, bueno, yo tengo, bueno, como las normas, es que primero debe iniciar con el apellido del autor, después únicamente la inicial de su nombre, el año de publicación, el título del artículo o de donde se citó, después el nombre del libro y en caso de que se citen de qué página a qué página y la fecha de recuperación. Ok. Más o menos, o sea, esto que está diciendo Víctor es crucial para que yo simplemente quiero hacer la distinción, o sea, no es clase de, o sea, quería dedicarle unos minutos porque me parece importante, pero revisen las normas, ya puso ahí Aurora y lo comentó ahorita Jorge, que está en el Drive, en donde donde está la literatura del curso. Ay, ¿me puedes dar permiso de compartir pantalla? Sí, profesor. Gracias. Les voy a compartir la pantalla, pues justo del Drive, ¿no? Para que todos vean de lo que gracias, Fernando, de lo que estamos hablando. Este es el Drive que ustedes ya conocen. Y luego aquí está Normas APA sexta edición. Creo que hay ediciones más nuevas.
comprar el manual APA cuesta. Entonces, lo que hacen diferentes instituciones es sacar lo más importante de las normas APA y compartirlo así como lo pueden ver aquí. O sea, esta no es el documento oficial de APA, sino es del Centro de Escritura Javeriano, ¿no? Y bueno, como ya alguno de ustedes decía, bueno, son las reglas, decía Víctor, ¿no? Hay que, tipo de letra Times New Roman, 12 puntos de tamaño, papel tal, espaciado a 2, así, o sea, hay quienes son mucho más estrictos con estos detalles y hay quien menos, pero a lo que voy es sobre todo a cuando estamos hablando de las referencias bibliográficas, las citas. Una cosa es las citas, o sea, cuando yo estoy escribiendo y digo, fulano dijo tal cosa, ya sea que lo ponga en mis propias palabras o que o sea, en mis propias palabras quiere decir que yo lo estoy parafraseando, o ponga textualmente lo que fulano dijo. Entonces, una cita textual, ya decía Jorge hace rato, depende del número de palabras, no es que se ponen al final o no, es que se ponen con sangría o no, ¿no? Pero bueno, eso ya son como muchos detalles. Pero bueno, lo que quería decir es que hay citas textuales y, por ejemplo, aquí dice, o sea, en el texto, yo estoy escribiendo, o sea, por ejemplo, si este fuera mi documento, yo escribo así, en este momento, Kaku 2009 afirma, y esto lo dijo Kaku 2009, en su texto de 2009, lo que dice cita, ¿no? Y entonces por eso tiene sangría, porque es de más de 40 palabras. Aquí arriba, una cita de menos de 40 palabras se mete en el texto, o sea, no se inventa, no se le pone sangría, y sí se le ponen comillas, y se pone así, apellido, año, con sus comas, coma, P.90, se cierra paréntesis y punto, ¿no? Y todo eso es como muy, o sea, más adelante se van a dar cuenta que todo esto vale la pena aprenderlo una vez bien y se acabó, ¿no? Ahora, parafraseo es que yo pongo las ideas de alguien más en mis propias palabras, ¿no? Es como aquí dice. O sea, esto no lo escribió Kaku, sino lo escribí yo, si este fuera mi texto, pero la idea la saqué de Kaku, ¿no? Y así, eso es en el texto. Ahora, en la bibliografía, tengo que poner la referencia completa. Y aquí aquí nos dice cómo las referencias, o sea, si ustedes saben que al final de un documento normalmente a uno le piden que ponga la bibliografía que uno utilizó, ¿no? Y bueno, ahí distinguen entre lista de referencias y la bibliografía, ¿no? La lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. ¿Qué es principalmente lo que uno les pide? Una lista de referencias, a veces le llama a uno bibliografía, pero al final es una lista de referencias, ¿no? Ahora, ¿qué se hace? Bueno, pues como decía su compañero, se pone el apellido, coma, en las normas APA, en otras normas se pondrá el nombre completo, por ejemplo, ¿no? Aquí no se pone. Aquí no va, por ejemplo, una coma, va el paréntesis, el año, se cierra el paréntesis, el punto, importantísimo. El título en itálicas, esto yo puedo saber que es un libro porque en primer lugar el título está en cursivas. Después dice Santiago de Chile, o sea, la ciudad en donde se publicó, 2 puntos, y la editorial, ¿no? Aquí utilizan sangría francesa, que seguramente lo conocen como una de las funciones en Word. Ustedes pueden poner sangría francesa a un párrafo y eso hay que hacerlo siguiendo las normas APA, así se ponen. Luego, cuando tenemos muchos autores, se ponen así y hay reglas para cuántos autores poner aquí. Este no es el título del libro, este es el título de un artículo. Yo me doy cuenta porque no está en itálicas, y después lo que sí está en itálicas es el nombre de la revista académica, el volumen, itálicas, sin espacio, paréntesis, etcétera. O sea, como ven, es como muy, todo esto es muy, así de seguir las reglas, de que la palabra
neutrón lleva acento en la O, pues así es. Y si no lleva el acento está mal ortográficamente, ¿no? Entonces, así es esto de las normas de referencia APA. Entonces, en la tarea que se les dejó, se les pidió que incluyeran su lista de referencias. Ustedes para la tarea de la línea del tiempo, creo que no se les pidió, no se les iba a evaluar. No me acuerdo, pero bueno, el asunto es que cuando ustedes ya comienzan a escribir, sí les pedimos que les íbamos a evaluar que hicieron bien lo de las normas APA. ¿Por qué? Porque queremos saber, uno, de dónde sacaron la información y dos, que están aprendiendo a usar el sistema de referencias, o sea, que han dedicado tiempo a revisar ese documento que les acabo de mostrar y que lo saben usar. Y si no lo saben usar, pues haremos otra intervención aquí en donde, pero básicamente lo que hay que hacer es seguir el documento ese o cualquiera, ¿eh? Ustedes pueden buscar en internet normas APA y les van a salir miles, y dependiendo de la versión de las normas APA, o sea, porque las normas APA van cambiando con el tiempo, y entonces, o sea, en el pasado sí le ponían un punto aquí o allá y ahora ya no, o entrecomillado y ahora ya no. Entonces, pues simplemente hay que ser consistentes. O sea, si uno se apega a las normas APA de sexta edición, entonces que las 10 referencias que yo incluyo en mi lista de referencias, las 10 referencias vengan exactamente siguiendo el mismo sistema. Si yo decido utilizar las normas APA de otra edición, pues que todas vengan en ese mismo sistema, o sea, que eso se vea homogéneo, ¿no? ¿Tienen alguna duda de esto que les estoy explicando? ¿Les quedó más o menos claro o no? Yo no tengo dudas. Sí, queda claro, maestra. Pero solamente hay algo que me da mucha curiosidad. Es que, por ejemplo, en las normas que vienen en el libro, aparece que que el espaciador es de 1.5, de 2, perdón, 2.5. Entonces, yo estaba usando 1.5, que fue la recomendación que nos dieron. Sí, a ver, es que nuevamente, gracias Jorge por la aclaración, nuevamente, las normas APA son como muy, o sea, la sexta edición son o sea, como muy específicas respecto a ciertas cosas. A mí personalmente no me preocupa demasiado el espaciado mientras no sea a renglón seguido, o sea, que el interlineado sea 1, porque entonces todo está como muy empalmado. Si ustedes ponen interlineado a 1.5, es mucho más amigable para leer. 2, un interlineado de 2 me parece, a mí, o sea, en mi opinión personal, por eso es que las tareas se las hemos pedido en espacio 1.5, porque 1 a mí me parece muy pegado y 2 me parece demasiado espacio. Y sobre todo para que todos entreguen la misma extensión, ¿no? O sea, que no, si ustedes le cambian el interlineado, pues entonces habrá quienes entreguen 3 páginas y habrá quien entregue 2, ¿no? Y que aparentemente sean lo mismo. Pero bueno. Entonces, lo del interlineado, en realidad o sea, lo que a mí me interesa que ustedes aprendan y les quede clarísimo, lo que es realmente como, digamos, difícil por lo quisquilloso que es que ustedes sepan cómo citar en el texto, ya sea una cita textual o un parafraseo, y que sepan poner en el formato correcto la lista, cada una de las referencias en la lista de referencias. Eso es lo que me interesa, o sea, que creo que vale mucho la pena que lo aprendan. ¿Sí? Profesora. Sí. De hecho, también en Word, cuando quieres poner referencias, hay los distintos formatos en los que viene las citas bibliográficas o las referencias. Dentro de ellas ya viene de forma predeterminada APA, y APA puede citar en varios formatos, tanto archivos de revistas como libros, como páginas web. Y es bastante intuitivo porque ya todo el formulario que tienes que llenar es simplemente para que pongas en los campos vacíos
de dónde estás tomando la información y ya automáticamente te lo pone. Al final de cada texto que tú vas citando, le va a poner entre paréntesis el año y el autor, pero ya para la referencia bibliográfica ya te lo puede poner hasta el final y ya lo hace solo el documento de Word. Muchas gracias. Perdón, se me fue quién habló. Yo, Julio. Julio. Gracias, Julio. Esto que está diciendo Julio, pues obviamente es un tip y es adicional a lo que yo dije, pero lo que está diciendo es que existen gestores de referencias, así se llaman, gestores de referencias. Y aquí ustedes les estoy compartiendo la pantalla con una lista de bibliografía que yo estoy corrigiendo para un trabajo mío. Estoy arreglando todo lo que está mal porque se me cuatrapeó con un cambio de formato. Pero bueno, el punto es que yo no estoy utilizando el gestor de referencias de Word, lo estoy haciendo de forma manual. Pero ya como bien está diciendo Julio, Word tiene su propio gestor de referencias. ¿Qué quiere decir un gestor de referencias? Que es un programa dentro de Word que nos gestiona, nos ordena, nos ayuda a ordenar y a guardar las referencias bibliográficas. Hay gestores de referencia, me parece, si yo les doy un consejo, es que hay diferentes gestores de referencias que existen por ahí, ¿no? Muchos programas, y hay unos mejores que otros, unos cuestan, otros no cuestan. Los que los estudiantes normalmente usan cuando ya van en niveles más avanzados y que tienen que hacer la tesis y se vuelve muy útil saber utilizar un gestor de referencias, son Mendeley, que ustedes lo pueden ver aquí, yo lo tengo instalado en mi computadora y entonces automáticamente se vincula. Toda esta sección, esto que ven aquí, es que cuando yo instalo Mendeley en mi computadora, o sea, ese gestor de referencias que es gratuito, se pone no sé cómo se le llama, plugin o como se le llame, y automáticamente se vincula con mi biblioteca en Mendeley. ¿Qué es mi biblioteca en Mendeley? Que en el gestor de referencias yo creo una biblioteca con toda la lista de mis referencias bibliográficas, ¿no? Se los puedo mostrar. Espérenme un segundito. Miren, les voy a compartir aquí mi gestor de referencias, que aquí no lo usé, ojo, aquí no lo usé, pero que creo que vale la pena que se los enseñe. Acá está. Miren, esta es mi biblioteca en Mendeley. Mía. O sea, yo la he ido construyendo a lo largo del tiempo con las referencias que me sirven, que yo utilizo, y esta es mi biblioteca. Entonces, cuando uso el gestor de referencias, me hace automáticamente eso que decía Julio que hace el gestor de referencias de Word. Entonces, si yo les puedo dar una recomendación, es que desde una vez aprendan a usar los gestores de referencias y los sigan usando a lo largo de toda la carrera. Es buen momento para comenzar y para aprenderlo a usar, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que uno puede hacer, por ejemplo, diferentes grupos, ¿no? Aquí, no sé por qué no aparecen, pero deberían aparecer. Por ejemplo, ahí hay uno, ¿no? O por ejemplo, mis publicaciones. Aquí están mis publicaciones para tener acceso rápido a ellas, o mis favoritos, así, ¿no? Todos los documentos, los recientemente añadidos, etcétera, ¿no? Bueno, pues ya le invertimos mucho tiempo a esto. ¿Tienen rápido alguna duda que me tengan que quieran comentar o no? No. Bueno. Perdón, sí. rápido. Sí. Sobre lo de las referencias. Yo he utilizado, por ejemplo, el gestor de referencias de Word
pero no sale exactamente como viene en el formato APA. Entonces he tenido que quitar esa referencia que genero desde Word para hacerlo manual. Entonces, Ujú. pues si está bien que use el gestor de referencias, aunque no quede exactamente como viene en el formato APA. Pues mientras sea homogéneo, o sea, a la hora de que usas el gestor de referencias y tú le metes la información completa a tu biblioteca de ese gestor de referencias en Word, pues va a estar homogéneo. O sea, todos los artículos de revistas los va a citar igual, todos los libros los va a citar igual, etcétera. No habría mayor problema. El asunto es que ustedes deben estar conscientes de que existen diferentes sistemas de referencias que tienen sus reglas y que los sepan usar, ya sea que lo hagan manual o que utilicen un programa. O sea, al final eso es lo importante. ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces vamos a pasar ya al contenido de la clase. O sea, al contenido me refiero al capítulo, a los capítulos de parking. ¿Quién puede hacer un comentario, resumen rápido de qué tratan el capítulo 1 y 2 de parking? ¿Nadie? ¿Eso significa que no leyeron? Pues ya me empiezo a preocupar. A ver, por favor, alcen la mano quienes leyeron. Santiago, el único que leyó de toda la clase, pues está terrible. ¿Qué pasó? Santiago y Víctor. Aurora, ¿por qué se tardaron tanto en levantar la mano para preguntarles si habían leído o no? Bueno, si quiere yo participo. Un momentito, nada más estoy muy preocupada que solo 13 estudiantes hayan leído de un grupo pues de más de 40 y que aquí están presentes 37, 35. Pues sí, es muy preocupante, jóvenes. ¿Qué está pasando? ¿Hay alguna explicación de por qué no hayan leído? Maestra, ¿puedo decir por qué no leí yo? Sí. Quizás le pasó a más. Honestamente, creo que me tomé el puente sí lo tomé como de vacaciones. Y ayer que estaba haciendo la tarea a media tarde, intenté abrir el archivo desde mi teléfono y desde la computadora y no pude leerlo. Entonces, también lo busqué en internet y quizás debí buscarlo en las bibliotecas de la facultad, pero me concentré en hacer otras cosas, se me pasó el tiempo y nunca pude abrir el archivo. Todavía hoy en la mañana no me dejaba abrirlo. Ok. ¿Alguien más tuvo el problema de que el archivo no abriera? El archivo sí es muy pesado, pesa más de 100 megabytes y no se puede compartir ni visualizar en un dispositivo móvil. Uh-huh. Pero sí se puede bajar a su computadora, ¿no? Sí, a la compu sí. Ok, entonces lo que tienen que hacer es, por ejemplo, Yucari